este día se me otorgó una parte para leer una lectura y pues pedí permiso para dar un corto testimonio acerca de lo que el Señor ha hecho en mi vida, ya que es sumamente importante que la iglesia entienda y sepa nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra el mismo enemigo. Y la lectura que vamos a leer se encuentra en Marcos, Marcos capítulo 5 hasta el verso 19. Y dice la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión. Me llamó porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: enviando a los cerdos, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado vestido y en su vicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su entorno. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo quiero hablarle al pueblo algo sumamente importante. Se pueden sentar, no va a ser extenso. Como vuelvo y repito, se me pidió leer una lectura y yo le decía al Señor: Señor, ¿qué voy a leer? ¿Qué voy a leer, mi Señor, que le pueda edificar al pueblo? Yo llevo de reconciliado 2 meses y medio. Anteriormente pues estuve 3-4 meses y por cosas de la vida pues me aparté del Señor. Pero yo quiero que ustedes entiendan, porque este testimonio, mientras oraba, yo le decía al Señor: Señor, yo sé lo que tú has hecho conmigo, pero ¿qué voy a decir? Y el Señor me dijo, me puso en la mente que le pusiera este testimonio un pequeño título. Y el título que me vino a la mente fue: consecuencias de apartarse de los caminos del Señor. Muchos de nosotros vinimos al camino del Señor destruidos, atados, ya que la Biblia estipula que cuando nos apartamos del Señor y el Satanás encuentra la casa vacía, limpia, y quiere volver y busca un espíritu mayor que él. Y ese fue mi caso, amados hermanos, donde volví a el vómito, como decía el hermano ahorita, donde me revolcaba nuevamente en la suciedad en la cual el Señor ya me había sacado.
Yo tuve unas experiencias negativas donde mi espíritu, mi espiritualidad estaba bien, en una condición bien pésima, hermano. Cuando me volví a reconciliar ahora hace 2 meses y medio, yo empecé a buscar al Señor en espíritu y en verdad como se debe. Y yo tuve unas experiencias negativas donde yo oraba al Señor, buscaba al Señor en ayuno y oración, pero yo notaba que cuando empezaba a orar me daban unas náuseas extrañas. Yo no estaba enfermo, no padezco del estómago, y eran unas náuseas incontrolables donde cuando empezaba a alabar a Dios hacía el gesto como que de vomitar. Me callaba, dejaba de alabar y separaba las ganas de vomitar. Luego también, cuando ya estaba en el fuego de Dios ahí en mi habitación, empezaba una tos descontrolada. Es una tos como una tos seca que uno no podía parar. Dejaba de alabar y dejaba de glorificar a Dios y se paraba la tos. Pues a mí esto me causaba tristeza, porque decía, ¿cómo es posible, Señor, que yo me convertí a ti y yo esté atado todavía? Y yo le preguntaba a hermanitos en el trabajo, le preguntaba a personas que conocían de Dios, ¿es posible que aún tú, después de haberte convertido, todavía tú estés atado? Y pues me dijeron, es posible. Entonces pues yo me tomé, pues como no conozco muchas personas aquí, me hablé con una hermana aquí, que es la hermana Shelly, el esposo de ella, Luis, y yo le expliqué mi situación, donde yo estaba siendo atormentado todavía. Anterior a eso yo había tenido unos episodios. Hermano, Satanás no respeta a personas. Muchas veces pensamos que pues no tenemos el problema, pero muchas veces hasta que no sentimos que tenemos el problema y necesitamos ayuda, no hablamos. Y ya yo estaba siendo atormentado de una manera. Yo había tenido unas situaciones espirituales en mi vida en el pasado verano, pues donde atenté contra mi vida. Esas cosas yo no las digo. Yo no me paso diciéndole a compañeros de trabajo, ni a padre ni a madre, las cosas que yo viví. Porque vuelvo y repito, ahí se cumple la palabra, donde Satanás encuentra la casa vacía y se busca 7 demonios más. Eso es Biblia. Y me estaba ocurriendo esa situación. Muchas veces dentro de esos días, dentro de la atadura, es fuerte lo que voy a decir, y no, pues, el que me conoce, las pocas personas que me conocen así, pues podrán asombrarse, pero que les sirva de testimonio de que Satanás no respeta a personas, mis hijos. Y pues dentro de la atadura, pues me golpeaba yo mismo, intentaba con el cuchillo, pues, ¿me entiendes? Ya que pues me encontraba en una condición espiritual, mis hijos, que no era la que pues se supone que yo tuviera. Por eso fue que yo volví a los caminos del Señor, porque me estaba prácticamente volviendo loco. Me estaba volviendo loco en mi casa, donde no tenía ningún apoyo. Yo no podía decirle esto a ningún familiar, porque que ninguno de mis familiares servían a Dios. Y lo que iban a pensar era que tú te estás volviendo loco. O sea, ¿qué rayo es lo que te pasa a ti, que tú estás haciendo estas cosas? Si tú eres un profesional, si tú tienes tu casa, si tú tienes lo otro, eso no es importante. Cuando Satanás se empeña en destruirte, él va a buscar la manera de hacerlo. Hasta que me di con la pared que se llama Jesucristo. Yo no pude resistir el daño mental y en el alma que estaba provocando esta lejanía de mi parte hacia Dios, hasta que en agosto volví a los caminos del Señor. Y pues, gracias a Dios, ahora mismo me encuentro libre en el sentido de que ya la atadura que sentía, las náuseas cuando alababa a Dios ya no están. ¿Por qué? Porque fui libre. Yo no sé si ustedes se acuerdan, muchos de ustedes fueron testigos de un episodio que yo tuve en una escuela bíblica aquí. Eso fue en septiembre, el día que yo hablé con Shelly. Ese día yo estaba destruido. Yo no llevaba semanas y no quería volver a la iglesia, porque aunque estaba buscando a Dios, estaba atado. Y yo no sé, muchos de ustedes estuvieron aquí, muchos de ustedes vieron lo que pasó. La iglesia ahora no está llena, pero en
ese día no había tanta gente, pero sí, me imagino que habrá gente aquí que vio lo que pasó. Ustedes vieron cómo aquel día, en aquella puerta pasó lo que pasó. Y ese fue el día en que el Señor decidió liberarme a mí. Le voy a comentar lo que estaba pasando ese día. Cuando ocurren estos episodios, mis hermanos, episodios espirituales, yo quiero que usted entienda que uno está atento y capaz de escuchar todo lo que pasa. El enemigo algunas veces está dentro del cuerpo, pero en su mente y en su corazón uno entiende y escucha lo que está pasando. Y cuando yo no pude más, que me iba a ir porque no aguantaba, acuérdate que el enemigo no aguanta la presencia de Dios. Yo me levanté listo para irme para mi casa y, amado hermano, Dios obviamente no quería que yo saliera de esta casa. Cuando yo abrí esa casa, que ya yo estaba destruido, que no podía más con la presencia de Dios porque estaba atado, alé la puerta, mi amado hermano, y esa puerta, ustedes saben, cualquiera de nosotros hombres, le damos un halo a esa puerta y le embaratamos. Cualquiera de los hombres que estamos aquí, porque es una puerta de aluminio. Hermano, esa puerta no abría. Esa puerta no abría, hermano. Yo intenté abrirla, hermano, y esa puerta no abría. ¿Qué quiere decir esto? Que ese era el día de mi liberación, amado hermano. Ese era el día en que Dios le dijo al enemigo: hasta aquí tú vas a trabajar con Frankie. Ahora es que me manifiesto yo en Frankie. Alabado sea el Señor. Y pues yo estoy bien agradecido a Dios porque Dios ha ido cambiándome. Llevo poco tiempo. Llevo 2 meses, más o menos 2 meses y medio, y el Señor está trabajando conmigo en varios aspectos, amado hermano. Pero créeme que en los aspectos que ha trabajado, ya va en ventaja. Ya se aventajó el Señor en varios aspectos de mi vida que antes no podía controlar y que ahora se me hacen fácil. Muchas veces en el pasado se me hacía difícil sonreír, y ahora mucha gente, pues, y le digo la verdad, pues yo soy una persona que de primer impacto pues posiblemente pueda caer mal debido a que soy un poco serio y no me río mucho, pero no quiere decir que estoy amargado, es simplemente pues la cara que nací así. Pero he tratado, le he dicho al Señor: Señor, que el gozo de tu salvación, se me refleje en la cara, para que sea de testimonio a aquellos que no te conocen, mi Señor. Y pues ese era el corto testimonio. Dios ha ido avanzando de manera sobrenatural. Cada día tengo más sed y hambre de Él, y no me arrepiento de haber tomado esa decisión ese día. Que el Señor le bendiga y le favorezca.